En los primeros años de la década de los 70, comienzan las obras con el llenado de la cala de Basordas para la instalación de 2 reactores nucleares. Los trabajos se inician a falta de algunos de los permisos de obras. En la construcción de este monumento energético se emplean 1000 toneladas de hierro y 200.000 metros cúbicos de hormigón armado. Lemóniz en ese momento, en los años 73-74, pues es una central que ya se está construyendo. Lemóniz pertenece a un grupo de 7, Lemóniz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Almaraz 1 y 2 y Cofrentes, que son, bueno, lo que entonces llamábamos una segunda generación, que estaban todas en construcción. Algunas no tenían la autorización de construcción, pero bueno, el caso es que desde el punto de vista del proyecto estaban avanzadas, y claro, avanzadas, es decir, que nadie en esos años 73-74 consideraba que fuera posible frenar las centrales que ya estaban avanzadas, que estaban en construcción. Esta central nuclear comenzó a construirse en 1972, 2 años antes de que fuera autorizada. Yo recuerdo, estando en Vizcaya, trabajando con mi empresa, que en marzo de 1974 recibió la autorización de construcción, pero desde luego se estaba construyendo. Ya se había iniciado la construcción y las ingenierías iban muy avanzadas y mi propia empresa pues ya había negociado y había contratado suministros de material electrónico, que era el asunto mío, ¿no? La verdad es que eso era corriente y normal, es decir, que las empresas, una vez que tenían el primer visto bueno, nunca han sido, la verdad yo diría que tampoco ahora, pero nunca han sido muy escrupulosas con la tramitación administrativa. Han considerado que las primeras autorizaciones o bendiciones son suficientes y que entonces ya el proyecto se convierte en irreversible, ¿no? Lo de los hechos consumados es una costumbre empresarial muy acentuada. Está situada a 15 kilómetros del Gran Bilbao y consta de 2 reactores de 930 megavatios cada uno, el primero de los cuales entrará en funcionamiento a finales de 1977. Yo vi ya la cala de Basordas encementada y cerrada, que está, como sabéis, como una presa, visto desde fuera es como, en fin, se cerró totalmente, entonces yo ya la he conocido así. No he conocido, salvo por fotos, la playa de Basordas, ¿no? El afán energético es el eje de la política del franquismo tras los duros años de la posguerra. En la década de los 50 la propaganda del dictador se hace eco de las inauguraciones de sus pantanos. A finales de los 60, el Estado franquista aprueba el primer plan energético nacional y opta por entrar en la era nuclear. La primera será la central de Zorita, en la provincia de Guadalajara, a la que seguirán Vandellós, en Castellón, y la central de Santa María de Garoña, en Burgos, en el límite con Álava, a escasos kilómetros de Vitoria-Gasteiz. Para el régimen de Franco, el desarrollo energético del país contempla 41 centrales nucleares, curiosamente una de ellas en pleno coto de Doñana. Para Euskal Herria se plantean 4 proyectos situados en Lemóniz, Deva, Eaispaster y Tudela. Lo que caracterizaba aquella situación fue la crisis energética del petróleo, que coincidió con todo esto, porque fue octubre de 1973. Entonces eso tenía un doble filo. Por una parte, si el petróleo escaseaba, la energía nuclear se consideraba en su momento, que era la hora histórica de la energía nuclear. El modelo energético era distinto y entonces estaba de alguna manera dirigido por el gobierno, por decirlo de alguna forma, y entonces realmente en aquellos momentos la demanda de electricidad en este país no se correspondía con las previsiones que se habían hecho. Y por otra parte, como la crisis hizo caer todos los índices de consumo, es decir, que hubo crisis económica vinculada con la crisis energética, pues las necesidades de energía decayeron grandemente. Entonces ya no eran necesarios tampoco tantos proyectos energéticos y tampoco los nucleares. No hacía falta esa energía eléctrica en el sistema. Ahora nos habría venido muy bien el haber seguido con aquel plan de construcción de centrales nucleares. El tipo de central es de las llamadas de agua ligera, con diseño americano y patente Westinghouse. La misma empresa pretende instalar 2 centrales más en la costa vasca, una en Deva y la otra en Eaispaster, ambas a menos de 50 kilómetros de Lemóniz. Pues la verdad es que nosotros no nos enteramos de Lemóniz. Nosotros lo que vemos es que Iberdrola quiere hacer una central nuclear justamente aquí detrás, en la punta de Entata, y se hace una movida pues, político, antes se llama ecologista, en fin, hay una movida en política muy extraña porque bajo el franquismo no se podía hacer grandes cosas y en torno a San Sebastián y en torno a Deva se forman unos grupos de personas que nos hacemos, digamos, propaganda, en fin, nos activamos. Me llegó la Gaceta del Norte ese día, es que lo conservo, sé que es el 19 de diciembre, y en la última página, en la contraportada, había un reportaje de José María Portel explicando qué pasaba por primera vez, explicando la inquietud
pública de distintos pueblos en el País Vasco y Navarra con respecto a esos proyectos. Y yo que trabajaba en eso, pues para mí fue el choque, ¿no? Fue como una iluminación o como una epifanía, como, en fin, como la historia recoge en muchos casos. Quiero decir que yo se lo fui rumiando en los siguientes días y justo al final, vamos, en esa Navidad del 73, cuando además me encontré con un proyecto nuclear que iba para mi pueblo, me pareció que mi opción ya debía de estar clara y que era el momento de abandonar la tecnología nuclear. Nosotros tuvimos éxito, es decir, hacia el año 73 ese proyecto se para en la zona guipuzcoana y yo sinceramente no me entero nada de que existían en Emóniz paralelamente, porque no había conexión, que yo sepa, entre los grupos que se movían en Vizcaya y los grupos que nos movíamos en Guipúzcoa.